Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy les voy a explicar la equivalencia lógica, implicación lógica y cómo mostrar que dos preposiciones son equivalentes utilizando tablas de verdad. Bueno, empezamos por la implicación. ¿Qué es la implicación? Bueno, es básicamente cuando nosotros tenemos un antecedente y un consecuente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dicta? ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, en este momento P es el antecedente y Q es el consecuente. O sea, lo que tiene que pasar, bueno, lo que ya pasó y lo que se desencadena, ¿no? Lo que pasa a través del antecedente. Bueno, aquí tenemos una tabla de verdad y pues tenemos las proposiciones. Entonces tenemos que P es María come helado. Entonces Q es María se congela la lengua. Entonces aquí tenemos la primera, ¿no? P es verdadero, Q es verdadero. Entonces P, entonces Q es verdadero, ¿no? Ahora, aquí es el único caso en donde una implicación es falsa. ¿Cuándo? Cuando nosotros tenemos un antecedente verdadero, pero un consecuente falso. Entonces, por ejemplo, la frase es María come helado y no, entonces María no se congela la lengua. ¿Por qué es falso? ¿No? Bueno, es básicamente porque nosotros al tener una implicación, ¿no? Nos habla de que justamente el consecuente es como, digamos, lo importante, ¿no? Lo que pasa. Entonces, si esto es falso, es porque entonces la oración, digamos que no pasa, ¿no? Es como una contradicción, ¿no? O sea, puede comer helado, pero cómo no se va a congelar la lengua, ¿no? Entonces termina siendo falso. Ahora, ¿qué pasa si es falso? El antecedente y el consecuente es verdadero, pues básicamente es verdadero. Porque ahora venimos a lo contrario del anterior. Y es que al María congelarse la lengua ser verdadero, vuelve verdadero a la oración. ¿Por qué? Porque sí pasó, digamos, lo final, ¿no? Entonces, independiente al primer término, como el consecuente es verdadero, entonces toda la oración se hace verdadera. Eso es digamos, la regla de las implicaciones, ¿no? Que el consecuente, al ser verdadero, vuelve a toda la frase verdadera. Pero si, por ejemplo, el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, como dije, se hace falsa toda la oración. Ahora, em, si P es falso, Q es falso, es verdadero. ¿Por qué? Porque digamos que es una frase que sí es correcta. ¿Por qué? Porque María come helado y María se congela la lengua, ¿no? Entonces, María no comió helado y María no se congeló la lengua. Es algo verdadero, ¿no? Es una oración que sí pasa. Entonces, por ejemplo, lo podemos ver con Santiago le pega a su carro. Si Santiago le pega a su carro es verdadero y el carro de Santiago tiene una bolladura, esto pues es verdadero, ¿no? Pero ¿qué pasa si le pega y no tiene una bolladura? Como dije, como el consecuente es algo que tiene que pasar, no es posible que le haya pegado y que no tenga algún daño físico, ¿no? Entonces por eso es algo falso. Ahora, si tiene una bolladura, que en este caso es verdadero, aunque la frase nos diga que no le haya pegado a su carro, termina siendo verdadero. ¿Por qué? Porque ya tiene una bolladura, ¿no? Porque el consecuente es verdadero, entonces la frase se vuelve verdadera. Ahora, no le pegó a su carro y no tiene una bolladura, nos dice que esa es una frase correcta, es una frase verdadera, ¿no? Es algo que está bueno, que sí existe, ¿no? Bien, ahora aquí tenemos algo un poquito más complejo que es P o Q. Entonces R. Entonces tenemos que P es Juan fue portero, Q Juan fue defensa. Aquí, bueno, nos va a servir para explicar lo del anterior, en donde hablamos que R puede suceder, pero aunque esto sea falso, ¿no? O sea, aunque, por ejemplo, aquí lo tenemos, ¿no? Juan este, no fue portero, José no fue defensa, pero el equipo de Juan y José sí ganaron. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque esto es falso, con que el equipo haya ganado, esto se vuelve verdadero. Ahora, al contrario, ¿no? Nosotros tenemos que ambos casos fueron reales, o sea, Juan fue portero y José fue defensa, pero al no ganar el equipo, entonces toda la oración se vuelve falsa. ¿Por qué? Porque el consecuente no pasó. Entonces, bueno, aquí está todo construido, ¿no? Incluso si todo es falso, como dije, al todo ser falso, entonces la frase se vuelve verdadera. ¿Por qué? Porque Juan no fue portero, José no fue defensa y no ganó el equipo de Juan y José. Entonces toda esta oración, todo esto falso se vuelve verdadero.
Bien, ahora vamos con la equivalencia lógica, que es una tautología. ¿Qué es una tautología? Pues básicamente que con otras palabras nosotros demos la misma información que ya se ha proporcionado. Entonces aquí lo tenemos ejemplificado únicamente con una variable, que es P, Mandy salió de su casa. Entonces, eso es P, puede ser verdadero o puede ser falso. Ahora no P, como ya sabemos, únicamente cambiamos valores. Si es verdadero o falso, si es falso o verdadero. Que sería, Mandy no salió de su casa. Ahora, lo volvemos a negar, que sería, no es cierto que Mandy no salió de su casa, que es equivalente a Mandy salió de su casa, ¿no? Porque estamos doble negando que Mandy, no, porque estamos negando que Mandy no salió. Entonces, esto es una tautología, ¿por qué? Porque los valores de esto es lo mismo, ¿no? Es verdadero, verdadero y falso, falso. Entonces, termina siendo una tautología porque nos da la misma información toda esta oración. Bien, ahora, eh, tenemos esto, P entonces Q, queremos saber si es una tautología de Q entonces P. Entonces, lo mismo, tenemos nuestra tabla y lo que ya habíamos dicho, verdadero, verdadero, hace verdadero, verdadero y falso, falso, falso y verdadero, verdadero, tal. Aquí hay dos falsedades, ¿no? Porque justamente tenemos que falso y consecuente verdadero nos da falso. Y ahora, verdadero y antecedente verdadero y consecuente falso nos da falso, ¿no? Entonces, ¿es una tautología? No. ¿Por qué? Porque no significa lo mismo, ¿no? Entonces nosotros aquí tenemos que este valor justamente no son lo mismo. Este verdadero y este falso no es lo mismo. Bien, ahora tenemos no P y no Q es lo mismo que, o bueno, queremos saber si es lo mismo que la negación de P o Q. Entonces otra vez, hacemos toda nuestra tabla de verdad, P o Q, ya no sabemos que si alguno de los dos es verdadero, pues se vuelve verdadero, a menos que los dos sean falsos, como en este caso. La negación, que pues nada más es cambiar valores, no P, la negación de P, no Q, cambiamos otra vez valores de Q, ahora no P y no Q, en donde si alguno es falso, pues todo se hace falso. Y nos damos cuenta que estos valores, estos dos, son los mismos, falso, 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 verdadero, verdadero. Entonces es una tautología porque nos está dando la misma información.